7:01 de la mañana, seguimos con más de Primera Página, como siempre agradeciendo la sintonía y la participación de la audiencia. A esta hora le vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado de la mañana de hoy. Se trata de Rafael Uzcategui, secretario general del partido Patria para Todo, PPT. Un gusto recibirlo en la mañana de hoy aquí en Primera Página. Ya también Ilenia Medina está en sintonía a esta hora Primera Página, pendiente de esta entrevista y de todas las entrevistas aquí en Primera Página. Ella es nuestra fiel televidente, ¿sabía usted? Ya la he visto. Bueno, todos los días nos observa por acá y nos he visto acompaña. sus confrontaciones. A veces. Nosotros de esta manera vamos a comenzar el día de hoy nuestra entrevista. Muchos son los temas que debemos abordar. Entre ellos veíamos ayer la implementación o la creación de un congreso de comunicación en donde se rechazaba también el tratado del TIAR y las sanciones impuestas a algunos funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la posición de PPT? Venezuela y el gobierno han desplegado distintas iniciativas internacionales, de política internacional, y en eso demuestra claramente que no hay ningún aislamiento como se ha pretendido señalar. Venezuela está en el centro del debate mundial, cercada, bloqueada, con problemas internos muy serios, pero además de eso, respondiendo. No solamente el gobierno, responden los venezolanos de distintos espacios, de distintas tendencias, de distintos agrupamientos. En este país no nos aburrimos, en este país tampoco somos propensos a cualquier hecho que signifique desanimarnos. Todo lo contrario, Venezuela es un país activo y en lucha. Una consulta que le quería hacer. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se ha referido al TIAR como una burla, precisamente, y ha utilizado otras palabras específicas con respecto a estas sanciones implementadas que se llevaron a cabo para esta semana. Pero si Venezuela no está de acuerdo o no participa en el TIAR directamente por parte del gobierno de Nicolás Maduro, ¿realmente pudiera tener repercusiones para Venezuela el TIAR? Es que no es solamente el TIAR, se han revivido experiencias, se han revivido hechos, se han revivido circunstancias, formas de actuar políticamente. Parece ser incluso que los cruzados, aquellos cruzados que fueron a reclamar el manto grial y que fueron a reclamar los lugares santos en lo que es Palestina, lo que es en este momento el Estado de Israel, el Estado sionista, colonialista e imperialista de Israel. En este caso, los cruzados lo acabamos de ver y lo estamos viendo en Bolivia, que en nombre de la Biblia y en nombre de Cristo se actúa y se llama a derrocar el gobierno de los indígenas, y el Papa y los papas que presidieron a este y al anterior vivían pidiendo perdón, pero parece ser que ese perdón hay un manto de silencio frente a una acción de cruzados que en nombre de la Biblia hacen lo que hacen y hacen deshacen. En este caso estamos viviendo Chile, estamos viviendo la moda de la autoproclamación. Ya no se trata de los viejos ejércitos imperiales en el continente, no se trata de los imperialistas actuando como actuaron en Guatemala, en República Dominicana, en Barbados, en Grenada. Se trata de la acción combinada. Por un lado, la acción monetaria, financiera, y la acción del saboteo directo. Estamos en un continente en el cual la OEA se ha convertido en el hazmerreír, y el TIAR no es otra cosa que un aparato en desuso, porque finalmente no es el TIAR, sino son los mercenarios, los llamados cooperantes o los llamados paramilitares que actuarían en nombre del gobierno. Ahora, todo eso es un balance. Si a su juicio el año comenzó así, el TIAR, entonces, ¿por qué preocuparse por el TIAR? El año comenzó así. Bueno, porque son acciones las cuales se usan o se dejan de usar de acuerdo a cómo se desarrolle los acontecimientos políticos. Ahora, ¿qué nos debemos preocupar? Nos debemos preocupar
del prebalance que debemos hacer. ¿Cómo comenzamos el año? Con una autoproclamación. ¿Cómo comenzamos el año? Con un bloque imperialista cerrado. ¿Y cómo vamos a culminar el año? Con una enorme crisis en el continente que alcanza desde la Alaska, desde el Polo Norte al Polo Sur. En Estados Unidos, el socialismo democrático hoy es el referente de los jóvenes. Todos ven con mucha simpatía, la mayoría de la población juvenil ve a Sanders y al pensamiento socialdemócrata. Pero más allá de los pensamientos socialistas o sociodemócratas o la región, vámonos a Venezuela, a nuestro país. Nos dice que comenzamos con estos procesos en América Latina, pero también comenzamos un año en donde tenemos un declive de la economía, hiperinflación y también muchas de las cifras que han sido bastante alarmantes. ¿Qué pasa con el venezolano? Se critica también las acciones de otros pueblos o en contra de otros pueblos, pero aquí también ha habido represiones. Por ejemplo, se critica en Chile las manifestaciones, el uso de la fuerza y también a muchos de los jóvenes que se le vacían los ojos, pero tenemos también el caso de Rufo Chacón aquí en Venezuela. Entonces no se habla de Venezuela directamente y lo que ha pasado acá. No, si hablamos de Venezuela, en el PPT hablamos permanentemente de Venezuela. Y por no eso solamente hablamos, su posición, sino además proponemos, que es lo más importante, proponer. Le hemos propuesto al gobierno, le hemos propuesto al presidente de la República y esas propuestas han alcanzado hasta un acuerdo incumplido por parte del presidente de la República. Nosotros saludamos, estimulamos, propusimos que el gobierno conversara con sectores de la oposición que estuviesen en la disposición de hacerlo. Lo hicieron, pero convirtieron ese diálogo en una especie de monólogo, de soliloquio, en el cual lo encapsularon y ahora lo que eran y lo que fueron los reclamos de sectores, como el caso de Patria para Todos, que se opuso a que la ley electoral fuese modificada y fuese liquidada la proporcionalidad, hecho que es consecuencia de todo lo que viene ocurriendo, porque al producirse la elección tal como se produjo con esa ley, no hubo la representación de la proporcionalidad y significó una mayoría calificada que arrinconó al gobierno, que le dio alas para soliviantar y liquidar al gobierno. Y de ahí viene la autoproclamación de Guaidó, de cuáles, de la mayoría en la Asamblea Nacional, la mayoría producto de una ley electoral a la cual nos opusimos en la Asamblea Nacional como Patria para Todos y la llevamos al diálogo con el presidente cuando suscribimos un acuerdo. En este caso, ¿qué enseñamos? Por un lado, saludamos el diálogo, pero el diálogo no puede ser la costumbre a la cual nos ha llevado el gobierno, nos ha llevado el Partido Socialista Unido de Venezuela a siempre construir una relación con un sector de la oposición, evitando el debate interno, ese debate al cual tú reclamas. Claro, nosotros y le consulto eso. También siempre la participación del PPT y se han sido escuchados. Han sido escuchados, pero no se han implementado las propuestas de este partido. Vamos a verlo en la próxima parte, porque ustedes, a pesar de apoyar al gobierno, siempre han sido muy críticos con respecto a muchas de las políticas. A la pausa. A regreso vamos a ver también la participación de la audiencia, @primera página, etiqueta Primera Página. Seguiremos conversando con Rafael Uzcategui, secretario general del partido Patria para Todo. Participen con nosotros a la pausa, ya regresamos. 7:16 minutos de la mañana, seguimos con más de Primera Página. A esta hora seguimos conversando con Rafael Uzcategui, quien es secretario general del partido Patria para Todo. Y justamente cuando nos íbamos a la pausa le dejaba una inquietud al aire. Le comentaba de que usted nos dice de que ustedes han dialogado con el gobierno, han dado propuestas, pero en muchas oportunidades, no es la primera vez que hacen ese reclamo, de que no se implementan. Y eso podría ser que no hay una escucha realmente efectiva por parte del gobierno a los partidos que lo apoyan, más allá del gran polo patriótico. Bueno, diálogo no ha habido. Ok. O sea, no hay solo escucha. No hay espacios donde conversar. No se generan iniciativas de conversación. Generamos un acuerdo con el presidente de la República previo a las elecciones presidenciales y de ese acuerdo, de esa reunión, no ha habido
otra reunión significativa en el cual debatamos los acuerdos, y los acuerdos el presidente no los cumplió. Porque Patria para Todos Ahora, no se incluyó en esta mesa de diálogo nacional. Ahora, ¿qué es lo que el gobierno ha terminado? El gobierno ha terminado haciendo las cosas que nosotros proponemos, pero lo hace a destiempo, ya cuando los hechos ocurren. Cuando nosotros la proponemos es advirtiendo lo que puede ocurrir. Ahora tenemos un gobierno que lo ha acompañado la soberbia del monólogo y el soliloquio. Es por eso que le señalamos que la mesa de diálogo, iniciativa, la cual nosotros la sugerimos, nosotros la saludamos, pero esa iniciativa se ha convertido en un monólogo, en un soliloquio, en una actuación de ellos. Eso no es en este momento, eso ha ocurrido en otros momentos. Si ustedes hicieron la propuesta, ¿por qué no participaron? Frente a eso, no, sí participamos, nosotros suscribimos los acuerdos. Ahora, se han negado a conversar al nivel y han generado unas mesas complementarias que no es otro hecho que es el espacio de lo que llaman las mesitas, pero la mesa de decisiones, allí no puede entrar otros actores distintos a los que están ahí sentados decidan. O sea, el diálogo está encapsulado. Se apropiaron quienes están allí, por supuesto, hacen cosas y deciden cosas las cuales uno hace el balance o toma la decisión de opinar. Algunas son positivas, pero el hecho sustancial, que es que tiene que haber una respuesta de la mayoría de los venezolanos que se expresa en la derrota de las fuerzas fascistas que a comienzos de año intentaron y trazaron el camino de derrocar al gobierno con un bloqueo económico, con el impedimento de cualquier superación de las causas económicas que estamos viviendo. Quien me antecedía analizaba, pero no analizaba en profundidad lo que significa el bloqueo, las consecuencias, lo que significa el bloqueo financiero. Y por último, nos llamaba a democratizar el dólar. El dólar está democratizado en Venezuela. Ahora, esa democratización no es otra cosa que el error de dolarizar la economía frente a un banco central que hace silencio, no dice nada. Ni el CENIAC factura, ni el Banco Central es capaz de trazar una política distinta. El gobierno nos acaba de anunciar que va a producir una tarjeta en petro. Ahora, ¿y por qué no ha petrolizado el salario? Justamente la implementación del petro, recordemos que habían dado medio petro y luego lo quitaron. Entonces, son políticas que se avanzan y se retroceden por parte del gobierno. Y no hay espacios donde conversar, donde preguntarles por qué ocurre. ¿Por qué? Porque hay dentro del gobierno contradicciones que empiezan a aparecer. Hay sectores en el gobierno que quieren restaurar el camino neoliberal. Los restauradores del camino neoliberal comienzan a hablar. El propio gobernador acaba de decir que es conveniente privatizar los servicios públicos. El socialismo es servicios públicos. Si no hay servicios públicos eficaces, si no hay servicios públicos que cumplan y resuelvan y aborden los problemas de los ciudadanos, el socialismo no existe. Nos iguala son los servicios públicos, no es simplemente la decisión y la posición antiimperialista ante el mundo, hecho que saludamos. Nosotros saludamos la política internacional del gobierno, pero esa política internacional no se lleva a los terrenos de la economía, no se lleva a los terrenos del salario. Es más, saludamos el parto humanizado como política. Ahora, ¿cómo comienza a abordarse el parto humanizado? Porque cada parturienta que llegue a un hospital sea obligatoriamente recibida por el director del hospital. ¿Y eso realmente sucede en Venezuela? No sucede. Pero no solamente en el caso de la salud pública, es que en cualquier clínica
está en la obligación de estabilizar y recibir una parturienta. Para eso tenemos que ponernos de acuerdo. La violencia contra la mujer, por lo menos, tiene que comenzar por resolver el problema del parto y del niño que viene a la vida. Nos toca revisar la participación de la audiencia y quiero que me responda brevemente esta pregunta. Para Patria y para Todo, ¿vale más un servicio público deficiente o un servicio privado que funcione? Vale más un servicio público que funcione, porque ya lo hemos tenido privados. ¿Y cuál es la experiencia? Ya lo ha tenido privatizado Chile. No, pero vámonos a Venezuela. Chile, no toquemos otros países. Bueno, pero vámonos a Venezuela concretamente. Antes nos decían que Chile era la vitrina. Ahora parece ser que nos olvidamos. El ejemplo de Chile, ahí está. Si seguimos los ejemplos de los pueblos, Colombia, se habla también de casos entre Cuba y Venezuela y por eso prefiero tocar el tema de Venezuela porque nos toca poco tiempo. Te estoy hablando, pero tampoco puedes negar cuál es la experiencia histórica, porque el modelo neoliberal no es un modelo local, es la imposición del capitalismo, es la imposición del imperialismo, aunque parecen frases en desuso, pero el imperialismo y el capitalismo determina parte de lo que son nuestros comportamientos económicos. El bloqueo económico es un hecho imperialista. Quien me antecedió ha debido comenzar. Cese a los propósitos imperialistas y a nuestro gobierno le pedimos el diálogo con la izquierda, el diálogo con quienes lo han apoyado, el diálogo con ese sector de los venezolanos que son patriotas y que el gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela se ha negado a conversar. Y no se trata de puestos, ni siquiera de alianza electoral, se trata de la economía de este país. ¿Por qué? Nuestras críticas siempre y nuestras sugerencias siempre se hacen previo a lo que va a ocurrir. Después que ocurre, cualquier medida tiene la desventaja que se toma con una economía debilitada, con una economía afectada. Lamentablemente, a pesar de que le había solicitado que fuera breve la pregunta para la participación de la audiencia, se consumió el tiempo del Twitter. Por eso le pedimos disculpas a nuestra audiencia en este momento, que tenía muchas inquietudes, pero con respecto al diálogo, el diálogo realmente debe incorporar todos los sectores del país, no solamente a los partidos de oposición que puedan estar más cercanos o no al gobierno. Bueno, Guaidó no quiere incorporarse. Ya no vale que se incorpore. Guaidó va de salida, salvo que hay una tabla de salvación o recursos imperialistas que le impongan a la oposición en la Asamblea Nacional la reelección de Guaidó, pero ya está liquidado. O sea, lo liquidó su ley, lo liquidó la corrupción. E imagínate si Guaidó hubiera sido un presidente efectivo, los escándalos fueron tan rápidos porque el botín había que asaltarlo en monómeros, había que asaltarlo en Citgo, había que asaltarlo en la llamada ayuda humanitaria, que se convirtió en la ayuda humanitaria para las actividades vinculadas a la burrundanga y a otras cosas. Queremos agradecer que nos acompañara el día de hoy. Gracias por visitarnos hoy en Primera Página. Lamentablemente no pudimos revisar la participación de la audiencia, en otra oportunidad será. Gracias a ustedes por la sintonía, por la participación. Estuvimos conversando con Rafael Uzcategui, secretario general de Patria para Todo. Vamos a la pausa, regreso, más entrevistas para ustedes.